bendiga. Una vez más te doy la bienvenida a esta serie de enseñanzas de los últimos tiempos. Hoy es nuestro cuarto video, ya la cuarta enseñanza, y estoy muy emocionado de saber que, vamos avanzando y Dios ha estado hablando a tu corazón y a mi corazón acerca de estos temas tan importantes y que necesitamos estar escuchando, estudiando y profundizando a la luz de la palabra de Dios. Hoy es el cuarto. Si este es el primer video que tú ves, yo te recomendaría que fueses y que buscases los tres anteriores para que tengas un poco más de contexto de qué es lo que hemos estado hablando y para que tengas claras algunas posiciones que estamos manejando de acuerdo a la palabra de Dios, posiciones escatológicas, algunos puntos de vista, cómo hemos ido a la palabra de Dios y tratar de clarificar todo eso. Sería muy bueno, si es tu primera vez que nos estás viendo, que vayas a ver los otros tres videos. Sería muy bueno para que tengas un panorama más amplio de lo que hemos estado platicando. De cualquier forma, bienvenido de nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a profundizar en cuanto a un tema muy específico: el comienzo del imperio del anticristo. El comienzo del imperio del anticristo. ¿Cómo es que este ser de maldad, este ser perverso y este ser que prácticamente será el depósito de toda la maldad y de todo el plan de Satanás que él va a utilizar en los últimos tiempos, cómo es que este ser aparece y empieza a tomar cierta posición, cierto poder y liderazgo en el mundo? Hoy vamos a aprender de todo eso y algunas cosas más. Espero que el tiempo nos pueda ayudar mucho y poder cubrir todo lo que hay en esta sesión para poder aprender. Bueno, vamos a empezar de esta forma rápidamente. Es importante recordar también, quiero recordarte algo. Estamos hablando de los últimos tiempos, estamos viendo Apocalipsis, algunas referencias sobre todo muy importantes en Apocalipsis, y quiero que no pierdas de vista que el hecho de que estemos hablando de que hay tribulación o de que habrá tribulación, habrá desastres, habrá juicios, habrá un montón de cosas que estarán sucediendo en la tierra al mismo tiempo y parecería que el panorama es devastador y todo se está perdiendo. No quiero que pierdas de vista que Jesús tiene el control de todo, que Jesucristo sigue siendo Señor de señores y que Él tiene el control del universo y que lo que está sucediendo es porque Él lo permite, porque Él tiene un plan de amor para erradicar el pecado del mundo. Recuerda eso, para que Él pueda venir y pueda encontrarse con su iglesia y establecer sus juicios aquí en este mundo lleno de maldad. Recuerda que el punto principal de estudiar Apocalipsis es ver a Jesucristo. Que no se nos olvide eso. Vamos a estar hablando ahorita del anticristo, pero aún recuerda que sobre todo lo que vamos a hablar de este personaje, por encima de todo lo malo o de todo lo terrible que este personaje se le permite hacer, Dios tiene el control. Y que nuestra mirada debe de estar puesta en Jesucristo primeramente como el Señor de señores y como el Rey de reyes. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok, entonces mira, vamos a introducirnos en este tema. El anticristo siempre ha sido un tema de polémica en alrededor de muchas conversaciones, muchos debates, muchos foros. Se han escrito libros, se han hecho películas. De hecho, Hollywood sobre todo ha tomado este tema y ha desvirtuado de una forma terrible todo lo que representa el anticristo, lo que hará y qué es lo que él se le permitirá hacer en el mundo. Simplemente han hecho un montón de historias raras, las películas, libros, historietas acerca de este personaje. Pero hoy vamos a ir a la palabra de Dios y realmente veremos sus características y cómo va a ir ascendiendo al poder de acuerdo a la palabra de Dios. Para muchos es una fábula. Tenemos que dejar eso claro. No es una fábula, no es un cuento, no es el resultado de que a alguien se le haya ocurrido inventar a este personaje. No, si es real, será real. De hecho, la Biblia dice que en el mundo ya está operando el espíritu de anticristo. El espíritu, no que él ya haya llegado, pero el espíritu, las intenciones que hay detrás o que habrá en su corazón ya están operando en muchas personas y en el sistema, en el mundo.
Todos los que se levantan en contra de Dios y lo que representa a Dios, su pureza, su santidad, todo lo que Él es, los que se levantan en contra de eso ya operan en un espíritu del anticristo. Pero este personaje vendrá. Recuerda lo que hablamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el apóstol Pablo nos enseñaba que Él es el hombre de pecado. Es un hombre, será real, es una persona y aparecerá en el mundo en algún momento de la historia. Me atrevería a decir, escúchalo bien lo que te voy a decir, de acuerdo a los tiempos, como estamos viendo que se están acelerando los tiempos, yo podría decirte en este momento que muy probablemente ya este personaje ya está en el mundo. Ya está, de alguna manera no es visible ahora, no tiene ninguna influencia ahora, no tiene ningún poder político todavía, pero va a aparecer y va a ir surgiendo poco a poco en el nivel y en el plano internacional. Ahorita vamos a ir viendo eso un poquito. Pero entonces, mira, si hablamos de los últimos tiempos y a medida que estamos profundizando en estos temas, es importante estudiar al anticristo y su papel en la historia. Ya hemos visto 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 que se refiere el apóstol Pablo a dos realidades de este personaje. Dice que él es la personificación del mal y la personificación también de todo aquello que busca la naturaleza carnal del hombre. Todo lo que el hombre en su naturaleza caída desea, él es la representación de todo eso. Todo pecado, toda lujuria, toda iniquidad, todo deseo mal habido, todo lo representa el anticristo. Eso es el hombre de pecado. Ahora, ¿por qué será importante que nosotros estudiemos el anticristo? ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda y nos ayudará si tú y yo estamos presentes o estamos vivos todavía en el momento que este ser aparezca, nos ayudará a encarar su ascenso al poder. O sea, en otras palabras, ustedes y yo, es importante que sepamos cómo es que él va a aparecer en la escena mundial. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las acciones o las noticias que estaremos viendo en el mundo para identificar que ya el anticristo se está descubriendo al mundo y que está apareciendo? Es importante, es impresionante la importancia que la palabra de Dios le da a este personaje. Y de tal forma también es súper importante que los hijos de Dios, que la iglesia, que la novia sin mancha y sin arruga que se está preparando para el regreso de Jesucristo, no seamos ignorantes de estos temas, seamos conocedores y de alguna manera estemos alertas, que esto nos ayude a estar alerta para no ser engañados. Recuerda que Pablo fue muy enfático en el hecho de decir que nadie os engañe, ¿ok? Si tú estás preparado, no serás engañado. Amén, continuamos. Así que escucha bien. Entonces, el Espíritu Santo, estoy seguro, nos va a dar sabiduría y revelación necesaria para oponernos a este hombre de maldad. Para oponernos cuando Él aparezca. Ahorita vamos a ver adelante en qué momento es que la iglesia se opondrá, es que la iglesia levantará su voz y dará a conocer cómo es que este ser está actuando de forma engañosa en el mundo. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, también estudiar el anticristo significa estudiar la maldad encarnada. Prácticamente, si vamos a profundizar en este ser, estaremos hablando de la maldad encarnada en el corazón y al mismo tiempo también estudiaremos la profundidad del pecado en el corazón de cada persona que rechaza a Jesucristo. Cada persona que hoy y adelante y en los años por venir rechace a Jesucristo y cuando aparezca el anticristo, prácticamente ellos le entregarán su corazón y se entregarán a todo deseo carnal. Le escucharán las mentiras de este ser que tiene influencia directamente del dragón o de Satanás y entonces la gente será engañada. Nosotros tenemos que ser bien alertas y bien conscientes de que esto va a suceder, mis hermanos. Ahora, el anticristo representará toda concupiscencia y las ambiciones de las naciones. ¿Cuáles son las ambiciones, de las naciones? Poder. Una de las grandes ambiciones de las naciones a través de los años ha sido poder, conquistar,
tener dominio sobre otros, y eso será una de tantas características que tendrá el anticristo. Encarnará todo lo que hombres y mujeres carnales estiman. El anticristo será el jugador principal en el plan de Satanás para mantener el control sobre la tierra. La Biblia describe al anticristo como el hombre que tendrá libertad, escucha esto, de asesinar a los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos de Dios? Desde luego la iglesia, desde luego los cristianos que estemos presentes en ese tiempo de la historia. Dice la Biblia que a él se le permitirá blasfemar y corromper a aquellos que actúan inicuamente para forzar lealtad hacia él mismo. Vamos a leer un versículo en el libro de Daniel. El libro de Daniel es increíble porque nos da unas referencias impresionantes acerca del anticristo. Daniel capítulo 11, versículo 32. Recuerda estar apuntando los textos en tu casa, ¿ok? Quiero pensar que ya tienes ahí una hoja de papel y un bolígrafo. Daniel 11, 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo repito, con lisonjas el anticristo seducirá a los violadores del pacto. Una de sus funciones es seducir, es usar todo tipo de artimaña, cualquiera que sea, para convencer, para engañar, para conquistar. Esa será una de sus características. Pero me encanta lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice: mas el pueblo que conoce. ¿De qué pueblo está hablando? El pueblo de Dios, tú y yo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En pocas palabras, podremos identificar cuando este mentiroso, cuando este hombre inicuo aparezca, y dice la Biblia que nosotros nos esforzaremos y actuaremos. ¿Te das cuenta cómo el papel de la iglesia en los últimos tiempos es de vital importancia para la tierra en ese momento? Tú y yo estaremos presentes en ese tiempo y es preciso ser entendidos, ser sabios, ser prudentes y no dejarnos arrastrar y llevar por todo falsa enseñanza, por toda falsa doctrina, y es importante saber que estaremos allí presentes. Ahora, quiero avanzar y ahora tocar un punto bien importante. Hay muchas preguntas acerca del anticristo y hay una que se repite constantemente. He escuchado mucho alrededor y a raíz de estos años, a través de estos años, que el cristiano pregunta: bueno, queremos saber cuál será la señal más clara para poder saber que el anticristo ya está aquí en la tierra. ¿Sí o no? Es una muy buena pregunta. Queremos saber cuándo, queremos estar alertas. La Biblia nos ha provisto de todo tipo de información que es bien clara para que tú y yo no seamos engañados y estemos bien alertas cuando este evento suceda. Quiero aclarar algo más y va en referencia a esto. Yo recuerdo que hubo muchas posiciones y hubo muchos comentarios acerca de cuando el presidente afroamericano Barack Obama ganó las elecciones en Estados Unidos. Sabes, yo en ese tiempo revisando revistas, revisando las redes sociales, inclusive había muchos que se atrevían a decir que él era el anticristo. ¿Te das cuenta? Pasa su mandato de este señor, no pasó absolutamente nada de acuerdo a lo que la Biblia dice que el anticristo haría y cómo sería él. No concordaba para absolutamente nada. Algunos otros han dicho que es el presidente actual, Donald Trump, que él es el anticristo, y como él hay un sinfín escucha, solamente son suposiciones. Suposiciones. Una suposición es algo que no tiene fundamento en ninguna forma, de ningún modo. Una suposición es algo que a alguien se le ocurrió, alguien dijo, alguien lo soltó, y a raíz de que eso va soltándose, va generando y agarrando como cierta fuerza hasta que ciertas personas llegan a pensar que es una verdad.
pero no es así. Y como él, muchas personas, en los años 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, de los 40 a 45 por ahí, inclusive muchas personas dijeron que Hitler era el anticristo. Ahora, no era el anticristo como tal, pero de acuerdo a sus acciones podemos ver que él estaba operando en un espíritu de anticristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque odiaba al pueblo de Israel, porque él se hacía pasar como que él y su país y su nación eran la nación pura, la nación aria, rubios, y que tenían superioridad sobre todo el mundo, y que los demás no valían la pena o no valían la pena sus vidas. Bueno, y como esas suposiciones hay muchas. Quiero decir que nada de eso está más cerca de la verdad. Ninguna de esas suposiciones. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Juan describe acerca del anticristo. Y ahorita vamos a ir viendo cuál es realmente la señal específica para que los cristianos sepamos que él ya está en la escena mundial. Quiero leer primero Apocalipsis capítulo 17, verso 8. En tu Biblia léelo conmigo, lo tienes ahí. Dice Juan, mira lo que ve Juan y dice: la bestia que has visto era y no es. Jesús le está revelando eso. De nuevo, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17, 8 es bien clara lo que Jesús le está revelando a Juan acerca de este ser perverso. Dice que él está para subir del abismo, y está para subir del abismo e ir a perdición. Hay una naturaleza de alguna manera misteriosa en el origen del anticristo mismo. Sabemos que Satanás y el dragón le va a dar su autoridad, pero él viene del abismo, dice la Biblia. Y aún este mismo versículo dice que los moradores de la tierra se asombrarán viendo a la bestia. Claro que causará asombro. Va a causar un asombro muy grande por lo que este hombre va a empezar a hacer. Vamos adelante. La identidad del anticristo ha sido el tema de numerosas discusiones y debates. Lo que sí sabemos es, como dice ya la palabra, lo leímos, él está para subir del abismo e ir a perdición, y causará que muchos de los que habitan en la tierra se maravillen al verlo. Ahora, para ir adelante, ir avanzando, vamos a dejar un poquito de lado de dónde vendrá exactamente. Podríamos hacer un debate acerca del origen del anticristo, de qué país viene, de qué nación va a salir. Pero no nos vamos a detener eso, no lo voy a tocar eso. Lo que sí sabemos es que él causará un impacto impresionante en todas las naciones. Será un impacto a nivel mundial, será un impacto a nivel internacional. Él confirmará, escucha bien esto, él, el anticristo, a medida que va ganando cierto poder político en el mundo, él confirmará un pacto con muchos durante 7 años. Escucha esto, que no se te olvide lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar ahora. Confirmará un pacto con muchas naciones, con muchos ministros, con muchos presidentes durante 7 años, y específicamente involucrada la nación de Israel. Ahora, desde luego Israel estará presente, pero Israel será una de tantas naciones, pero será esa nación que participará en ese pacto, y después, sin embargo, Israel será engañado. La nación de Israel será engañada. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en este hombre, ellos confiaron, le entregaron autoridad a este hombre para firmar este pacto, y de repente este hombre que aparenta sabiduría, que aparentará emanar sabiduría y bondad, pero lo que esconde realmente es maldad y engaño, va a traicionar al pueblo de Israel. Por lo tanto, también va a traicionar a las otras naciones que participaron de la firma de ese pacto mundial, y va a traicionar lo que ahí se declara en ese pacto. Ahora escucha bien. Tú dirás, pastor, ¿dónde dice eso? Sí, lo dice la Biblia.
El libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, lo voy a leer. Dice la escritura así, pon mucha atención. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, escucha eso, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está claro, el libro de Daniel es una referencia increíble acerca de este pacto que vendrá. Vamos a decirlo rápido en pocas palabras para seguir avanzando. Dice, por otra semana. Esta semana que habla aquí no habla de una semana, no es un periodo de 7 días. Más bien, esta semana bíblicamente habla de un periodo de 7 años. Recuerda eso, 7 años. Dice que el anticristo se va a sentar con muchos y por una semana van a firmar un pacto. Será el famoso tratado de paz que finalmente se logrará en Medio Oriente, trayendo la paz entre judíos, entre israelitas y el pueblo palestino y las naciones árabes. Quiero que tú sepas, yo creo que tú ya sabes eso, que a lo largo de la historia ha habido muchos intentos, ha habido muchos pequeños tratados de paz que se han tratado de firmar, de llevar a cabo para lograr la paz en Medio Oriente. Una paz que hasta el día de hoy no se ha alcanzado y no es real. Ha habido solamente pequeños lapsos y pequeños momentos en la historia de una paz aparente, pero no realmente en ese lugar del mundo. Prácticamente hay una bomba que puede explotar en el sentido de violencia, de guerra y de levantamientos. En cualquier momento puede suceder atentados con bomba, etcétera, etcétera. Tú puedes ver las noticias y ahí está claro, no está escondido, está claro. Ahora, dice el anticristo, confirmará este pacto con muchos. Quiero tomar rápido, es que hay tanto que hablar de esto. Te quiero asegurar, si tú sabes, a lo largo de la historia, la nación de Estados Unidos ha sido muy bendecida porque ha sido aliado de Israel, ha sido aliado del pueblo judío, quien ha salido para defender y para proteger y para cuidar de alguna forma a nivel mundial ha sido la nación de Estados Unidos. Desde luego detrás de eso está Dios mismo. Dios ha querido que fuese así. No por nada Estados Unidos se ha convertido en una potencia, es la nación número 1 hasta el día de hoy. Y en ese momento la nación de Estados Unidos, quiero que sepas, Estados Unidos estará presente, seguramente estarán los países árabes, estarán firmando este pacto, este tratado. ¿Con qué objetivo? Con que haya paz, desde luego, pero que los judíos puedan levantar el tercer templo que por tanto tiempo han estado planificando y soñando. El anticristo logrará lo que ningún líder político mundial ha logrado en la historia. Por eso dice la palabra de Dios, ya hemos leído, que muchos se asombrarán de lo que él estará haciendo. Quiero decirte que el momento específico que veamos en las noticias, que aparezca en los periódicos, que aparezca en los canales de internet, que aparezca en las revistas de todo el mundo. ¡Hey! Por fin se logró el tratado de paz en Medio Oriente. Palestinos y judíos han hecho la paz. Las naciones árabes con las naciones que de alguna manera dirigen los aliados de Estados Unidos. Habrá un pacto muy grande ahí. En el momento que veamos esa situación en particular, estaremos viendo proféticamente cómo se está cumpliendo Daniel 9:27, y es en ese momento donde tú tendrás la seguridad de que el anticristo ha entrado en la escena mundial, mis hermanos. ¿Queda clara la señal? Él es el que promoverá este tratado de paz. Ahora, el profeta Isaías llamó a este pacto con la muerte y convenio con el Seol. Isaías 28:18 dice Isaías que eso es un pacto con la muerte. Israel será engañado, Israel será traicionado. Dice que fue por una semana, son 7 años, pero dice la palabra de Dios,
Dice, a la mitad de la semana, Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que el templo se haya edificado, los judíos estarán retomando todo el ritual de sacrificios que hacían. Tú sabes acerca de eso. Entonces se les permitirá dar sacrificios de nueva cuenta al Señor. Y dice la Biblia que a la mitad de la semana, si esa semana son 7 años, la mitad de la semana representa 3 años y medio. Lo que quiere decir que habrá 3 años y medio de una aparente paz. 3 años y medio donde parece que en el mundo hemos logrado la paz que nunca se había logrado. 3 años y medio donde a través del anticristo y su influencia de poder, su influencia política y su influencia en el mundo, logró ese tratado de paz. Y en las naciones del mundo, como resultado, parecería que por primera vez hay paz en todo el mundo. Y si hay paz, ¿qué quiere decir? Que el anticristo, como líder mundial, inclusive tendrá influencia en las naciones para poder resolver problemas de delincuencia, de desempleo, de todos los problemas de hambre, de escasez en el mundo. Él tendrá la capacidad de hacerlo. Por eso las naciones se asombrarán de lo que él estará logrando. Ahora, ya que el pacto del anticristo será con muchos, ya lo dijimos, parecerá que la paz y la seguridad por fin será una realidad en todo el mundo. Pero recordemos que esa paz es falsa y solo durará 3 años y medio. Ahora, el anticristo comenzará como un líder regional, con una creciente proyección internacional. Su crecimiento y su carrera política no será inmediata. Eso hay que aclararlo. No será inmediata. Él vendrá pacíficamente y se apoderará del reino con intrigas. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 21. Se apoderará del reino con intrigas. Vendrá pacíficamente. Si recuerdas en Apocalipsis, cuando Jesús abre el primer sello y sale el caballo blanco, dice que viene un jinete con un arco. Dice que solo tiene un arco, no tiene flecha. De alguna manera se le ha dado esa capacidad de conquistar, pero diplomáticamente, todavía sin el uso de la fuerza. Es muy curioso lo que dice la palabra. Ahora, hay una declaración de alguna forma un poco aterradora acerca del anticristo, y esa se encuentra en el libro de Ezequiel. Y dice así, Ezequiel dice que este hombre, que el anticristo será o sería más sabio que Daniel y que ningún secreto le será oculto. Lo que es realmente preocupante aquí ver es que la palabra de Dios, tú recuerdas eso, decía de Daniel que él era 10 veces más sabio que los hombres más brillantes de su época. ¿Recuerdas cuando Daniel es llevado en cautividad a Babilonia y se dice que Daniel era hallado 10 veces más sabio? Bueno, ahora dice Ezequiel 28:3. He aquí, hablando del anticristo, he aquí tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Mis hermanos, este hombre tendrá una sabiduría impresionante. Este hombre será sabio en lo extremo. Dios aún permitirá que este hombre tenga esta capacidad y este desarrollo de sus habilidades para poder conquistar las naciones de la tierra. Ahora, lo que quiere decir también que este intelecto mental que tendrá este personaje lo van a impulsar a un nivel de poder y de honor sin precedentes en la historia. Ahora, quiero dejar algo bien importante. Parecería que estamos hablando y exaltando mucho el nombre del anticristo, poniéndolo muy por encima. Pero tengamos cuidado al estudiar del anticristo y no exaltarlo con exageración. Solamente estamos nombrando cuáles serán sus características y cómo es que él funcionará. Aunque él es la herramienta que sabemos que Satanás utilizará, recuerda esto, que no se nos olvide, es Dios mismo el que permitirá que el anticristo tenga un ascenso al poder, que no se nos olvide que Dios sigue teniendo el control. Y cuando él suba, cuando él toma el poder y se posicione como el líder mundial que el mundo estaba esperando, al final Satanás le dará su autoridad
y el mundo también le otorgará toda autoridad para que él gobierne sobre de ellos. Apocalipsis 13, versos 2, 4 y 7. El 2, si no me equivoco, dice que el dragón le dará su autoridad a este hombre. Ahora, ya imagínate, el anticristo tiene poder, el anticristo tiene influencia, el anticristo está apareciendo en la escena mundial como un líder político impresionante, pero hay algo más que tiene que ir sucediendo. Todavía hay ciertos sucesos que van a ir apareciendo para que él logre tomar y tener el control mundial que va a tener de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Ahora, vamos a leer algo muy interesante, Apocalipsis 13, del verso 11 al verso 15. Dice así, pon muchísima atención. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién está hablando? El apóstol Juan. Dice, y que esta otra bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es interesante eso. Recuerden esos detalles. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primer bestia. ¿Quién es la primer bestia? El anticristo, ¿ok? Dice, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice la Biblia que viene otra bestia. ¿Quién es esta otra bestia? Esta es el falso profeta. Escúchame bien, ese es el falso profeta. Dice que tendrá apariencia como de cordero. Juan lo vio como un cordero, pero hablaba como dragón. En pocas palabras, tenía una apariencia mansa y humilde. Tú y yo sabemos que la apariencia de un cordero, así son los corderitos. Te dan ganas de abrazarlo, ¿cierto? Te generan cierta simpatía, y él aparecerá de esta forma como un cordero, pero tendrá palabras de dragón. Recuerda eso. Al final de cuentas, quien tiene la influencia y el dominio sobre ellos es Satanás mismo. Y dice, y las señales y prodigios que hará esta otra bestia o el falso profeta, escucha, son reales, y actuará en complicidad con el anticristo. Pero detrás de esas manifestaciones sobrenaturales estarán los demonios, estarán actuando los demonios. Por lo tanto, todas esas señales y milagros no son verdaderos, y por nada serán obra del Espíritu Santo, aunque parezcan muy sobrenaturales. Sin embargo, parecerán tan verdaderos que Jesús dijo en Mateo 24, que inclusive esas señales de esos falsos profetas, aún de este falso profeta, dice, si fuese posible, aún engañarán a los escogidos. ¡Ah, qué increíble declaración del Señor Jesús! Por eso te das cuenta que es imprescindible, mi hermano, imprescindible tomar tiempo para conocer estas cosas y darnos cuenta cómo aparecen estos seres malignos, la bestia, la otra bestia que es el falso profeta, y todos estos señales y milagros que ellos harán son engañosos. Ten tu corazón bien preparado, mi hermano, para la tormenta que viene. La Biblia le dio mucha importancia a estos temas, y es necesario que usted y yo le demos la importancia que requiere. No me gustaría que tú y yo fuésemos de aquellos que pudiésemos ser engañados. Que Dios nos guarde y que mantengamos nuestra lámpara llena de aceite, de acuerdo a Mateo 25, como las vírgenes prudentes, para cuando venga el novio no nos perdamos de la celebración de las bodas. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Ahora, dice los versículos que acabamos de leer que el mundo se sorprendió porque la bestia resistió a una herida de muerte. Muy probablemente este hombre, el anticristo, será objeto de algún atentado, de algún intento de homicidio. Muy probablemente, a tal grado de que casi pudiese morir, pero él de alguna forma, bajo la influencia de Satanás,
bajo el apoyo del falso profeta, el anticristo se podrá levantar y recuperarse de ese intento que hubo por asesinarlo. Entonces dice la Biblia claramente que él se recuperará. Dice aquí el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitieron hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Él sobrevivió, muy probablemente, o sobrevivirá a algún atentado muy fuerte. Ahora, quiero poner algo bien claro. El falso profeta, el anticristo y Satanás actuarán en común acuerdo, como una representación falsa y abominable de una trinidad. Escucha lo que te voy a enseñar. Será una trinidad satánica. Así como conocemos la Trinidad, que hay Dios Padre, Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y funcionan los tres de mutuo acuerdo, Satanás, el anticristo y el falso profeta tendrán una imitación abominable de lo que es la Trinidad. ¿Qué quiere decir? Será una Trinidad satánica. Satanás tomará el papel del Padre. El anticristo jugará el papel del Hijo y el falso profeta hará el papel del Espíritu Santo. Muchos serán atraídos para unirse a este mover de adoración falso, y los que se rehúsen a hacerlo serán castigados con la muerte. Será tanta la influencia de este falso profeta. Recuerda que el falso profeta es un imitador del Espíritu Santo. Dice la Biblia que a ti y a mí, quien nos guía a toda verdad es el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Pero si este hombre, este falso profeta, será un imitador, él hará y tendrá influencia en el hombre pecador, en los que rechazaron a Jesucristo, de poder influenciarlos de tal manera de convencerlos y llevarlos al punto clave de que toda la adoración que estos hombres puedan dar a alguien, se la den al anticristo y lo exalten como Dios. Wow, ellos funcionarán en una trinidad satánica y engañosa. Recuerda que Satanás es imitador, es un copión. Él imita, él no crea nada, él imita y él desvirtúa lo que está imitando. Ahora, hasta este punto, la verdad, si te das cuenta, los eventos en el mundo van a estar tremendos. Ya hay un mover de adoración abierto, claro y directo a Satanás. El día de hoy, bueno, yo recuerdo hace muchos años, todavía cuando era más adolescente, nos enseñaron acerca de la música secular y acerca de los mensajes ocultos que había en la música. Y recuerdo que nos ponían ejemplos de muchos grupos de rock y de muchos artistas muy conocidos. No tengo tiempo de decir el nombre de ellos, pero en esos mensajes había cierta adoración a Satanás. Lo que quiero decirte es que si tú estás de acuerdo conmigo, el día de hoy, al pasar de los años, ya no necesitan venir estos mensajes ocultos, ya están claros y están directos. El día de hoy ya no se están escondiendo. Si en este momento la situación está así, quiero que pienses un poco cómo será el mover de adoración al anticristo. Cuando esto se esté cumpliendo, será terrible, mis hermanos. Inclusive la música de estos grupos que adoran a Satanás, que adoren al anticristo, tendrá cierto poder y cierta unción aún de Satanás sobre de ellos, y tendrá mucha influencia. ¿Te imaginas? Ya no tiene nada que ocultar, simplemente estarán adorando al anticristo abierta y profundamente. Si pusiésemos una pausa hasta ahí, diríamos: qué aterrador, me dan ganas de apagar este video e irme a llorar. No lo hagas, te tengo muy buenas noticias. A medida que este movimiento falso de adoración está surgiendo en el mundo, la pregunta viene: ¿y qué está pasando con la iglesia? ¿Cierto? O sea, si el anticristo está tomando tanta fuerza, tanta influencia, ya lo están adorando las naciones de la tierra, ¿dónde está la iglesia? Te tengo excelentes noticias de acuerdo a la palabra de Dios. La verdadera adoración comenzará a surgir en medio de un tiempo oscuro y de prueba. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 8. Me emocionan los primeros versículos. Lo voy a leer rápidamente. Dice así:
cuando abrió el séptimo sello, ¿recuerdas quién es el que abre los sellos? Es Jesús. Recuerda eso. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un inciensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y recuerda eso, oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Oh, esto es tan increíble. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que a medida que parece que Satanás está tomando el control de las naciones de la tierra, por el otro lado, recuerda, dice aquí la palabra de Dios, que las oraciones de todos los santos, en ese momento estaremos teniendo un tiempo increíble, aún de un avivamiento impresionante, mis hermanos. A medida que el anticristo ejerce presión sobre la verdadera iglesia del Señor, tú y yo tomaremos tiempo para madurar en nuestro amor por Él, para madurar en nuestra expresión de adoración. Y te quiero decir que en ese tiempo de la historia, por primera vez, las naciones de la tierra, o más bien los cristianos que estemos habitando en las naciones de la tierra, que tengamos nuestra esperanza puesta en Jesucristo, estaremos adorando y levantando adoración, intercesión, clamor, peticiones, declaraciones proféticas, adoración profética. Mi hermano, la adoración va a cambiar, la expresión de adoración va a cambiar por completo. Estaremos viviendo realmente tiempos impresionantes. Dice que la oración, la intercesión sube como el humo del incienso con las oraciones de los santos, sube delante del trono de Dios. Este ángel lo toma y dice que va con el incensario, lo toma fuego del altar y lo arroja a la tierra. ¿Quiénes estamos en la tierra? La iglesia, los santos. ¿Te imaginas qué significa eso? Avivamiento, fuego purificador, un fuego que enciende nuestros corazones en el momento más terrible de la historia, por llamarlo así, donde parece que Satanás está ganando. Dios es tan maravilloso que aún nos provee de dirección. Estoy convencido que en ese momento en la historia, por primera vez estaremos viviendo un mover global y mundial de adoración, donde la iglesia será dirigida por cantores proféticos que cantarán junto al Espíritu Santo acerca de los juicios venideros del Señor. Cantaremos a una sola voz: sí, Señor, estamos de acuerdo contigo, oh amado juez de la tierra. Miraremos la otra parte de Jesús, no solamente como el Cordero, sino ahora estaremos amándolo a Él como el león, el juez que rugirá en contra del anticristo y de las naciones de la tierra. Y habrá un canto parecido a este: justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus juicios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, y Apocalipsis 16, versículo 13. Por primera vez, mis hermanos, la adoración que surge de la iglesia será una adoración poderosa. Ya no será una adoración inspirada solo en nuestras experiencias personales con Jesús. Parece que en este tiempo, de aquí para atrás en la historia, hemos oído y hemos tenido mucho tipo de adoración. Hemos cantado muchísimo tipo de canciones en la iglesia. Pero llegará el momento, y yo creo que de aquí en adelante estamos llegando a una madurez en nuestra expresión de adoración, a tal grado, mis amados hermanos, que la expresión de adoración será distinta, será diferente. Ya no hablaremos solamente como: oh Dios, pues te sentí o te vi en el cielo, en una nube, en una flor. No. Nuestra expresión de adoración será más poderosa.
Justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus juicios. Oh león de la tribu de Judá. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Habrá un mover profético y de adoración increíble. Y como resultado dice que el ángel toma fuego del altar y lo lanza sobre la tierra. Wow, la cosa se va a poner impresionante. Te das cuenta cómo la iglesia tiene un papel impresionante en el mover y en el desarrollo del plan de Dios para los últimos tiempos. Vamos a tocar un punto más. Qué emocionante. Yo no sé si tú te emocionas como yo me emociono al pensar que podremos ser partícipes de estas cosas. Ahora, ya vimos y recordamos que así como va a haber un movimiento de adoración falso al anticristo, dirigido por Satanás, impulsado por el falso profeta y como objetivo la adoración al anticristo, Apocalipsis 13, versos 16 al 17, lo voy a leer, dice así: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escucha, pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice aquí en Apocalipsis 13, 16 y 17. Hacía que todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, todo mundo recibirá una marca. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que voluntariamente reciban la marca del anticristo podrán participar del sistema económico mundial de ese tiempo. Aún esta marca, escucha bien, será una falsificación. Recuerda que Satanás es un imitador, es un falso. Esta marca será una falsificación del sello que Dios le dará a los que le son leales. ¿Dónde está eso? Efesios 4:30, lo leo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Te tengo excelentes noticias de acuerdo a Efesios 4:30. Tú y yo, los que hemos creído en el Señor, los que hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor y Salvador del mundo, que le dimos nuestro corazón, en ese momento dice la palabra que ya somos sellados para el día de la redención. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por Él, hemos sido adquiridos por Él. De la misma manera, Satanás tendrá un sello para sus adoradores. Satanás o la bestia tendrán una marca que distinguirá a los que voluntariamente han decidido dar su vida o entregar todo el dominio de la dirección de sus vidas hacia el anticristo. Te quiero decir algo también, que un remanente de Israel también será sellado de acuerdo a Apocalipsis 7, versículo 3. Ahora, la marca de Satanás, la que se les dará a todos aquellos, será por la propia voluntad de las personas, para que ellos adoren al anticristo. Será un sello de aprobación que no se adquirirá accidentalmente. Se le otorgará a los que juren lealtad al anticristo. Esta marca será una especie de pasaporte para los que la porten y les permitirá tener acceso a toda clase de beneficios en el reino del anticristo. Será muy difícil poder comprar o vender algo sin esa marca. La fe de los santos será probada. Cuando nos preguntemos de dónde vendrá nuestra provisión, mis hermanos, y tengamos que confiar en Dios más que nunca, entonces nuestra fe logrará lo imposible. Habrá mucho en juego en ese día, en ese momento de la historia, y los que no resistan la presión y decidan recibir la marca del anticristo, ya no hay marcha atrás. Serás el objeto de la ira de Dios y no puedes arrepentirte de lo que hice. Habrá gente que por una presión absoluta, quizás cristianos que tú conoces en aquel momento, recibirán la marca por la presión. Dice la palabra de Dios, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Apocalipsis 14, 9 al 12, lo leo rápido y casi estamos terminando. Sé que nos alargamos unos minutitos más de lo habitual, pero es importante que termine con esto. Escúchame bien. Y el tercer ángel, dice, los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se verá la fortaleza del pueblo de Dios. El versículo 2 es claro. A pesar de que haya presión, nosotros resistiremos. Diga un amén si usted lo cree. A pesar de que Satanás parece que está ganando, mi hermano, usted y yo podremos vencer. Dice Efesios que estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para ese tiempo. Recuerda esto, querido hermano. Todo lo que el anticristo logre habrá sido aprobado por Dios. Dios siempre mantendrá el control. Dios es quien está a cargo del pasado, del presente y del futuro. El trono de Satanás no es comparado en nada con el incomparable resplandor del Rey Todopoderoso que regresará por segunda vez. Ahora, y ya para terminar, mientras Satanás concibe y lleva a cabo su plan, Dios estará llevando a cabo el suyo. Dios habrá preparado de antemano a su iglesia para aquella hora. Lo que para muchos pareciera ser la hora más oscura de la iglesia, Dios permitirá que sea su mejor momento en la historia. Avivamiento, fuego, adoración, se levanta y culmino con eso. Estábamos leyendo Apocalipsis 8, se abre el séptimo sello, dice que viene fuego a la tierra como respuesta a nuestra adoración e intercesión profética. Cuando se abre el séptimo sello, eso da pauta a 7 juicios más en contra del imperio del anticristo, que son las 7 trompetas que vendrán, 7 juicios más. Y recuerda que al final de la séptima trompeta aparece Jesús en las nubes para tomarnos y recibirlo en el aire. Una vez que estamos con Él, ya vendrán las 7 copas de la ira de Dios. Y dice la palabra que bien claramente tú y yo no estamos para la ira de Dios. La ira de Dios por completo será para todos aquellos que rechazaron abiertamente a Jesús y que decidieron adorar al anticristo. Wow, sé que el tiempo nos ganó de una forma impresionante, se nos fue rapidísimo. Y es que esta sesión estuvo muy interesante y llena de mucha información. Pudiésemos hablar mucho más acerca de lo de la marca de la bestia, que si es un chip, que si va a ser un implante, que si hay muchas cosas, hay muchas teorías, hay muchos videos en YouTube que hablan acerca de eso. Lo que quiero decir es que estemos, independientemente de lo que sea, si es un chip, si es lo que sea, sí va a ser algo visible y que la gente recibirá para poder tener acceso a una vida cómoda y tener acceso a la economía. Pero no te preocupes, porque estamos sellados por el Espíritu Santo para poder enfrentar esos días. Muchas gracias por tu atención. Te mando un gran abrazo. Guarda todas estas enseñanzas en tu corazón. Recuerda que si no has visto los videos anteriores, sería bueno velos y vas a llegar a este cuarto y vas a tener un panorama más amplio de lo que hemos visto. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Comparte este video, es muy importante que lo compartas. Dios te bendiga, te saluda el pastor Noé Campos y nos vemos el próximo sábado. Amén.